Hermano, tal vez está pasando por alguna prueba o aflicción. Espere siempre en el Señor. El Señor es bueno, el Señor es fiel en todo tiempo, hermanos, para su pueblo. Amén, hermanos. En Él espere, hermanos. Vamos a la Escritura, hermanos. Vamos a seguir con nuestra serie, el Sermón del Monte. Vamos a Mateo capítulo 5, hermanos, por favor. Del verso 1 al 5. Vamos a leerlo alternadamente, por favor, hermanos. Mateo capítulo 5, verso del 1 al 5. Reitero, seguimos con el Sermón del Monte, que habla acerca del reino de los cielos, ¿verdad? Hermanos, esta es la palabra de Dios. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Señor, gracias por bendecirnos. Gracias por darnos este tiempo para estudiar tu palabra y meditar en este gran sermón que enseñaste a tus discípulos para mostrarles cómo vive alguien que pertenece a tu reino, Señor. Háblanos hoy y que tu palabra instruya, Señor, nuestras vidas para que podamos glorificar tu nombre. Instrúyenos recordándonos, Señor, que nos falta mucho, Señor, para llevar una vida la vida que tú deseas, Padre, porque esa es la realidad, Señor. Ayúdanos, estamos aquí porque reconocemos que te necesitamos. Y te pedimos esto en Cristo Jesús, Señor. Amén, amén. Tome asiento, hermano. Muy rápidamente voy a entrar en contexto, hermano, para recordar solamente Mateo 5:3, bienaventuranzas. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Habíamos mencionado, recuerde que estamos en un estudio. ¿Quién era un pobre en espíritu, hermanos? ¿Quién es aquel que es pobre en espíritu? Una persona que reconoce su necesidad por Dios. Alguien que reconoce su necesidad por Dios, su plena y completa necesidad de Dios, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué más, hermanos? Que depende totalmente de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene nada, hermanos. Un pobre en espíritu es aquel que está en esa bancarrota espiritual, pero es aquel que reconoce, hermanos. Aquel que reconoce que no tiene nada, que no es nada, que no puede nada y que por tanto tiene necesidad de todo. Y ese todo, hermanos, solamente lo puede encontrar en el Señor, en Dios mismo. El pobre en espíritu es aquella persona que llega a Jesucristo, hermano, digámoslo de esta manera sencilla, con las manos vacías completamente, como un indigente que no tiene nada. Una persona en esa condición espiritual, hermano, viene al Señor suplicando, escuche, suplicando misericordia y la gracia de Dios, sin un sentimiento, hermano, de altivez, sino de sumisión espiritual. El que reconoce, hermano, esta condición, la absoluta dependencia de Dios, la Biblia nos dice que es dichoso, es feliz, es bendecido y que de ellos es el reino de Dios. El verso 4, lo que vimos hace 8 días, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hablamos que ese llorar no se refiere en nuestro contexto a un llorar por las aflicciones propias de la vida, como perder a un ser querido, como tener aflicción por un hijo que no está en Cristo, etcétera, etcétera, o por perder un trabajo, o por las aflicciones propias de esta vida. No se refiere a ese tipo de llanto, hermano. Ese llanto es de aquellas personas que tienen un profundo dolor y aflicción. ¿Por qué, hermano? Por ser pecadores, por su pecado. Es aquellos, otra vez la palabra, hermano, que reconocen que han sido faltos a la santidad y a la voluntad de Para eso, ¿qué se requiere, hermanos?
Para reconocer que se requiere humildad. Humildad. Honestidad y humildad. Muy bien. Guarde esa palabra de humildad porque hoy es el tema, hermanos. Entonces, es un dolor, hermano, no era cualquier dolor, si usted lo recuerda, era un dolor profundo, una aflicción del alma cuando nosotros hacemos algo incorrecto a la voluntad de Dios, es decir, cuando pecamos. Es un dolor que viene de vernos pecadores ante un Dios que es un Dios, ¿cómo, hermanos? Santo, santo, santo. Es una tristeza por el pecado, hermano, cuando lo cometemos. Una tristeza que lleva a algo muy importante en el creyente. Nos lleva a arrepentimiento genuino, hermanos. Abogado tenemos para con el Señor. Amén. La Biblia enseña, hermanos, que aquellos que reconocen su ofensa a Dios recibirán un beneficio divino asegurado. Ellos serán, ¿qué, hermanos? Consolados, dice la bienaventuranza. Lo que hace dichoso, feliz, bendito al que llora por esta causa, por pecar, no es el propio dolor y llanto, hermano. No es el propio dolor y llanto el que hace dichoso, feliz a la persona. Es el consuelo que viene de Dios. El consuelo que Dios ofrece a quienes reconocen que han hecho afrenta a Dios. Hermanos, no hay creyente. No hay un solo creyente que desconozca acerca de la consolación de Dios. ¿Por qué van a recibir consolación los que lloran, hermanos? ¿Por reconocer qué? Su pecado. Por su arrepentimiento. Entonces, acabo de mencionar, hermanos, hermanas, que no hay un solo creyente verdadero que no conozca esta consolación. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Por qué? Porque todo aquel que ha venido en arrepentimiento y fe genuina a Cristo ha sido, ¿qué, hermano? ¿Usted ha sido consolado? ¿Consolada? Gloria a Dios, hermanos. Es esa consolación que conoce todo creyente que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Seguramente usted recuerda, hermanos, hermana, cuando sus pecados fueron perdonados en su totalidad. ¿Usted lo recuerda, hermano? Qué día tan más maravilloso. Era un día que, al menos en lo personal, era algo incomprensible, pero tan ciertísimo en mi ser, hermanos, que había un gozo indescriptible, ¿no? Como el que usted pasó, seguramente. Como el que usted tiene, como cuando adoramos al Señor por ese perdón. Es ese gozo que da, que se produce en nuestro corazón para con Dios por haber sido perdonados, hermanos. El rey David sabía de esta consolación, de este perdón, tenía la dicha. Por eso es bienaventurado aquel que llora, hermanos, que va a Dios cuando ha transgredido su voluntad y él recibe consolación. Esa dicha, hermano, de ser bendecido, perdonado por Dios, esa dicha divina, David la conocía perfectamente. Acompáñenme al Salmo 32:1, por favor. Salmo 32:1, hermanos, hablando de aquellos que son bienaventurados. Dice el Salmo 32:1, bienaventurado aquel cuya, ¿qué, hermanos? Transgresión ha sido perdonada. Escuche, bienaventurado, dichoso, bendito, Macarios, feliz, alegre, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y encubierto su pecado, es decir, que su pecado ha sido, hermanos, trasladado al fondo del mar, como nos enseña la Escritura, y olvidado, ¿para cuándo, hermano? Para siempre. ¿Olvidado por quién, hermanos? Por Dios mismo. No demos cabida al acusador, hermanos, de venir a querer perturbarnos por algo que el Señor ya en su momento perdonó en nuestra vida. Él va a querer
el enemigo traer dudas de algo, hermano. De algún pasado, seré o no seré, estaré en Cristo. No, usted no debe de dudar. Si usted ha, hermano, un día ido al Señor en un arrepentimiento verdadero, usted, hermano, ha sido perdonado. Y ha sido perdonada. No dude ello, hermano. La Escritura nos dice que es bienaventurado. Dice el verso 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de qué, hermano, de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué significa aquí? Bueno, no vamos a entrar en todo el contexto. En cuyo espíritu no hay engaño, aquel que ha obrado sin encubrir nada delante de Dios. Aunque Él conoce, por supuesto, todo de nosotros, pero Él desea, si usted lee los versículos que siguen, que no escondió, proclamó, habló su pecado ante Dios y lo confesó. Eso es una bendición grande de parte de Dios, hermano. Por eso en la cena del Señor, todo creyente entendido en la palabra de Dios, hermano, va a saber que no hay nada que le impida participar en esa maravillosa, en un evento maravilloso como es recordar la muerte de Cristo. No hay nada que le impida. Tiene que ponerse a cuentas, hermano. O nos tenemos que poner a cuentas. Porque hay personas que llegan a pensar, es que no ando bien en mi vida espiritual. No puedo tomar la cena. ¿Y qué le impide? ¿Por qué no hay nada que le impida, hermanos? Bíblicamente hablando. Porque Dios está dispuesto a perdonar. Dios es un Dios perdonador. Amén. Si confesamos nuestro pecado, hermanos, Él es fiel, Él es justo, Él nos perdona. De tal manera, hermanos, que no tenemos por qué no participar de la bendición de gracia que es la cena del Señor. Amén, hermanos. El creyente entiende eso en la Escritura. Retomo Romanos, Mateo 5:4, bienaventurado el que llora porque ellos recibirán consolación. Hermanos, nuestro Dios es un Dios de consolación, ¿no es cierto? Cristo, nuestro Cristo, es un Cristo de consolación. El Espíritu Santo es un Espíritu de consolación, hermanos. Como creyentes tenemos entonces el consuelo en toda la Trinidad, hermanos. En toda la Trinidad tenemos el consuelo. Vayamos a nuestra enseñanza del día de hoy, esto a manera de recordatorio y de introducción. Mateo 5:5, el título de nuestra enseñanza. Estamos en las bienaventuranzas, hermanos. Bienaventurados los ¿qué? Los mansos. Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra, hermanos, por heredad. Otra vez tenemos aquí algo, hermano, contradictorio a los ojos del mundo, ¿no es cierto? Es contradictorio también para la audiencia que escuchaba a Jesús en esta enseñanza en el Sermón del Monte. El Señor está afirmando que dichoso, que es feliz, que es bendito el que es manso, que también, hermanos, se traduce como humilde. Humilde. ¿Qué es la humildad, hermanos? ¿Qué entiende usted por humildad? ¿Qué viene a su mente? Reconocer la condición propia delante del Señor por nuestro pecado. El reconocer nuestra condición espiritual ante Dios, que Él conoce, ¿no? De antemano, pero qué bueno es reconocerla nosotros mismos. ¿Qué más es la humildad? Si alguien le preguntara, oye, defíneme qué es la humildad o qué entiende. Si su hijo le preguntara, ¿qué es la humildad, papá o mamá? ¿Qué más diría? Ser obediente. ¿Implica la obediencia? Sí. Vamos a hablar esto. Una persona puede ser obediente. Sí tiene que ver la humildad con la obediencia. Pero una persona puede ser obediente siendo orgulloso. Sí. ¿Qué más, hermanos? Vamos a hacer la clase. Estamos en una... Reconoce sus errores. O sea, es una persona que no se resiste a reconocer sus fallos, sus errores.
es alguien que le caracteriza, o la humildad es, la vemos en la persona que reconoce su condición, que reconoce sus errores, que reconoce que ha fallado. ¿Qué más, hermanos? Acerca que no es soberbio, que sabe perdonar y que perdona. que sabe una persona que sabe perdonar, hermanos, y que perdona. Todo eso va implícito en lo que pudiéramos entender como la humildad. Es rendirse, hermanos, también habrá ese rasgo ahí. Es el que sirve, habrá una humildad ahí. Sí, pero también alguien puede servir con orgullo, ¿no? Quiero ir haciendo estas distinciones ahorita vamos a aterrizar esto, pero para ir meditando, hermanos. El que no es orgulloso, como decía nuestro hermano, que no muestra soberbia, que muestra mansedumbre, que muestra temor de Dios. El mundo pudiera decir de alguien humilde como alguien tímido, en cierto sentido. El mundo. Pudiera decir como alguien tímido, indeciso, inseguro, ¿sí? El mundo pudiera calificar a una persona así, pero mire, alguien que es indeciso, tímido e inseguro puede ser muy orgulloso, por ejemplo, aún con su timidez, en su ser, en su corazón. Vamos a ver qué es esta palabra, bienaventurados los mansos. Mansos viene de una palabra griega que básicamente significa algo suave o algo blando. En nuestro contexto, hermanos, se refiere a un espíritu humano que es pacífico, que es apacible, un espíritu humilde. En aquel tiempo, hermanos, no había, como hoy que echamos mano de diccionarios bíblicos o de todo tipo para encontrar una definición. Anteriormente la humildad, para encontrar o algún término, iban a tomar ilustraciones o ejemplos de la propia vida, o alguien más como ilustraba con ejemplos algún término del cual se quería conocer. Y esta raíz, hermano, en el griego tiene que ver, hermano, fíjese bien, con cuestiones del campo, acerca de un animal, un brioso, un caballo. Tiene que ver con el hecho de que ese brío, esa fuerza del caballo, de un caballo, digamos, salvaje, que no ha sido montado, que vive libre, para poder montarlo, ¿qué hay que hacer, hermanos? Hay que domarlo, domesticarlo de alguna manera, enseñarle, ¿no? A ir controlando ese brío. A ese animal no se le quita el brío, se le enseña. Sigue teniendo el brío, pero llega un momento en que es obediente, que es controlado, hermano, en un equilibrio. Esa es una ilustración para hablar acerca de la humildad. ¿Dios querrá eso en nosotros, hermanos? No somos caballos, somos su creación. Pero ¿acaso querrá ese equilibrio en nuestra vida, hermanos? Por supuesto que sí. Pero ese es el sentido, hermanos, sí. Para poder domar o montar un caballo, tenía que ser entrenado, hacerlo dócil, en cierto sentido, hacerlo humilde, con su misma esencia y fortaleza, pero ahora de una manera controlada. El Señor quiere eso en nuestras vidas, hermanos. Definitivamente. El Señor quiere que en nuestras vidas tengamos un control, que seamos controlados. Es decir, que seamos mansos y humildes con nuestro carácter. ¿Cuántos de nosotros, lo voy a hacer así, hermano, quién de nosotros no batalla con el orgullo, hermanos? ¿Quién de nosotros no tenemos problemas con controlar nuestro orgullo? No hay nadie, hermano, que pueda decir yo no. Unos en una u otra medida. Es más, les voy a decir algo. Batallamos con nuestro orgullo todos los días.
Todos los días, hermanos. Y Dios quiere que podamos ser lo que Él desea que seamos. Recuerde, las bienaventuranzas están plasmando el Señor en el Sermón del Monte, está explicando a sus discípulos cómo vive, cómo se conduce alguien que pertenece a su reino, alguien que le sigue, alguien que es su verdadero discípulo, que es una mujer, que es un varón de Dios. Él desea que estemos en ese equilibrio. Ahora, hermanos, el hablar de mansedumbre y humildad, ¿por qué podemos afirmar que los conceptos humanos del mundo son contrarios a los conceptos que el Señor nos enseña en su palabra respecto de la humildad? ¿Por qué es una contradicción, hermano? Mire, para el mundo, hermano, ¿la humildad es una virtud? Hoy en día, ¿qué es? Para el mundo hoy en día, el que es humilde, hermano, y vamos a ver varios términos o formas, es evidenciar debilidad. Para el mundo no es una virtud, hermanos. Para el mundo no, en general me refiero. Hoy es virtuoso aquel que, ¿qué, hermanos? Que triunfa, aquel que se impone a costa de todo y por sobre todo. Ese es valiente, ese tiene fuerza, ese tiene carácter, no importa quién se lleve. Para el mundo eso es algo bueno. Para este puesto, no, este está bueno, a él no le importa y llega con todo. ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Qué dice Dios de aquellos que pertenecen a su reino, hermanos? Mire, para el mundo es una tontería mostrar sumisión. Ser apacible. Mostrar un espíritu humilde. Para el mundo no es una virtud. Para el mundo es, hermano, es ser débil, como ya dijeron, es ser una persona dejada. Es ser un tonto, hermanos. Para el mundo es tonto recibir una injusticia y no hacer nada. Para el mundo es tonto recibir una injusticia y no llevar esa situación a una pelea. Para el mundo es una tontería ser de un espíritu tranquilo, ¿sabe? Para el mundo es tonto aquel que cede en sus derechos. Escuche, para el mundo es un tonto aquel que cede en sus derechos. Para evitar un problema. Ceder en nuestros derechos para evitar un problema. Incluso, hermanos, en el tráfico llega a ser una persona dejada o tonta si no avanza o si da el permiso a otro carro. El de atrás ya le está pitando porque usted le está dando el paso a otra persona en su auto. Podría ser insignificante, no lo es, tiene sentido. Hasta en eso se refleja, hermanos. La gente dice, primero paso yo. Ay, a ver cómo le hace. Yo paso primero. Y se van a... Mire, hemos visto así que casi se dan. Y bueno, ¿y a qué horas va a ceder alguien? Van a perder más tiempo ahí por pegarle, se van a bajar, van a hacer un trapical y ya no llegaron a sus lugares. Se van a enojar, hasta se pueden golpear, qué sé yo, hermano. Y esto sucede en las ciudades todos los días. ¿Por no qué? Por no ceder. Por no ceder. Para el mundo, hermanos, mire, con algo tan sencillo como hacer una fila para recibir un servicio, la gente no cede, ¿eh? En alguna ocasión, aquí en Acapulco, he estado yo formado para sacar unas copias. Y me formé. Y empieza a llegar la gente. Y pasaban. Y yo formado, hermanos. Y tenía yo una persona adelante. Estaba yo respetando a que atendieran primero a la que estaba antes que yo. Y llegó una persona y me dice, oiga, pues ¿qué? No va. Sí, pero hay una fila aquí. No, ¿qué fila? Dice, el mundo es para los vivarachos.
Ah, ya sé por dónde va. Usted también sabe por dónde va la cosa, ¿no? Yo era un tonto para esa persona. Por formarme y por ceder, hermano, y por respetar a otra persona. Claro que no es así. Yo hice lo correcto, hermanos. El mundo es de los vivarachos, de los que aprovechan tomar una ventaja. Es de los vivos, dice el mundo, ¿no es cierto, hermanos? De los que logran sus metas, no importando pasar sobre quien sea. No importa a quién tengas que afectar para pasar, para ser el primero. Primero tú, luego tú y al último, tú. Ese es el mundo, hermanos. ¿Qué nos dice Dios? Un ateo que se llama Friedrich Nietzsche, él despreciaba las escrituras, hermanos, y afirmó lo siguiente: afírmate a ti mismo que no te importe nada que no seas tú mismo. El único vicio o problema es la debilidad. ¿Ve cómo lo ven como una debilidad? Y la única virtud es la fuerza. Sé fuerte, sé un Superman. El mundo es tuyo si trabajas fuerte para ganar. Ese es el pensamiento del mundo. Para el mundo, obvio, hermanos, es contradictorio a lo que Dios desea. Para el mundo, aquellos que son sumisos, tranquilos, humildes de espíritu, son tontos. El ser sumiso, hermanos, no sirve en este mundo. Así piensa mucha gente. Como me lo hicieron ver en ese ejemplo, hermano, tan simple, ¿no? Y sin embargo, hermanos, la palabra de Dios dice que es bendito, dichoso, feliz el que es humilde, el que es manso. El mundo dice una cosa y la palabra de Dios dice otra cosa. Me temo que alguien está equivocado, hermanos. Y obviamente no es Dios, no es su palabra. Las bienaventuranzas van en contra de los principios que rigen este mundo. Para el mundo el manso, reitero, es tonto. Para el mundo es el ser apacible es ser alguien dejado. Para el Señor, hermano, el que es manso es una virtud que le pertenecen solo a aquellos que son del reino de Dios, a sus hijos. Hay una incongruencia para el mundo, hermanos, acerca de lo que Dios pide y de lo que Dios afirma cómo vivamos. Dijo Jesús ahí en Marcos, no lo busquen, Marcos 10:31, pero muchos primeros serán, ¿qué, hermanos? Los postreros. ¿Y los postreros serán? En otras palabras, los últimos serán, ¿qué? Eso va en contra de lo que el mundo piensa, hermanos. Eso va en contra. Aquí todo el mundo quiere verse, quiere ir adelante. El Señor dice otra cosa, hermanos. El humilde es el que será exaltado. Amén. El humilde en verdad, hermanos. Vamos a Proverbios 31:2, hermanos. Hermanas, hermanos, para el mundo, hablando de estas contradicciones que implican la palabra de Dios, para el mundo, ¿qué es una mujer virtuosa? ¿Qué virtudes resalta el mundo caído? Exitosa en su profesión, que tenga un puesto. Que no es algo malo, pero eso se exalta por sobre todo. Yo cuando veo a personas encumbradas que son mujeres, yo me pregunto una cosa, así en automático, ¿y su esposo? ¿Cómo tratará a su esposo? Oye, le digo a mi esposa, mira, ay, está fuerte. ¿Cómo tratará a su esposo?
como una mujer sumisa en casa? ¿Cómo estarán sus hijos? ¿Cómo estará su familia? ¿De qué otra cosa más exalta el mundo a la mujer? De su belleza externa. De su belleza, la cual es, ¿qué, hermana? Efímera. Vanidad. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más exalta hoy el mundo acerca de una mujer? Que sea una persona que todo lo solucione, que sea Autosuficiente, que no necesite a veces ni siquiera del marido. Empoderada. ¿Ves? A eso era lo que quería que llegara. La palabra es esa, hoy. Que tenga poder. Hermanos, ¿me permitiría decir que no se deje? Que el esposo esté de acuerdo. ¿Que qué, perdón, hermano? Se pueden hacer cirugías estéticas sin que el esposo esté de acuerdo. Para exaltar su belleza. Para exaltar su belleza, porque ese es el valor que para ellos tiene. Su vida. Qué diferente es a la mujer virtuosa de la palabra de Dios. Estamos ahí, hermanos, Proverbios 31. Y le da ella bien y no mal. ¿A quién? ¿A quién, hermanos? Dígalo fuerte. Le da ella, la mujer de Dios, la virtuosa, le da a su esposo bien. Uy. Eso dice la palabra de Dios. ¿Cuándo, hermano? Los fines de semana. Todos los días. Todos los días, hermano. Estamos hablando de aquellas cosas que son incongruentes para el mundo. ¿Qué dice el mundo si escuchara esto? ¿Qué diría una mujer empoderada? Está mal. Oye, estás pero bien mal. No te dejes. No te dejes, te va a humillar, te va a pisotear. Hermano, yo he escuchado eso. Sin quererlo escuchar. Aquí en el camión se escuchan muchas cosas. Verso 15, hermanos. Se levanta un día, ¿qué? De noche. Y da comida a su familia y ración aún a sus criadas. ¿Qué diría el mundo acerca de esto, hermanos? Qué tonta. Que lo hagan las criadas. Que lo hagan las criadas. Bueno. Que lo haga el marido. Vamos a suponer que no hay criadas. Que lo hagan más. No, bueno. He escuchado que se levante él, que se sirva. Con lo que él quiera. Si quiere. ¿No? ¿Sí o no, hermanos? Y no estamos diciendo, varones, que la esposa sea una esclava, mucho menos un objeto. No estamos diciendo que nuestra esposa o la esposa de un creyente nunca, jamás será pensado en nuestro corazón que sea ni un objeto ni una esclava, hermano, ni una criada, valga la expresión. Pero sí estamos entendiendo lo que dice la palabra de Dios. Ay, no, tú te levantas en la noche, no. Ay, si quiere que se sirva, que le busque, yo estoy cansada. Mano, yo lo he escuchado. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? Hermano, qué torcidos son los conceptos del mundo. ¿No le parece, hermanos? Y los estándares del mundo con relación a qué? Mire, a la palabra de Dios. Estamos en las bienaventuranzas, hermanos. Vamos al verso 30, ¿qué le parece? Hablando de la belleza y de las cirugías que decía la hermana, dice el verso 30, engañosa es ¿qué? La gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová. Imagínese. Si usted le dice a alguien que quiere hacerse cirugía por todos lados y le dice, oye, mira, pues ora a Dios, reconsidera. Una mujer virtuosa no es la belleza. Es mejor temerle a Jehová. ¿Qué le van a decir? Es una locura, hermano, para el mundo. Esa es una realidad. Es una realidad, hermanos.
¿Qué otra locura, incongruencia hay en relación de la palabra con respecto al mundo, hermanos? Hablando del matrimonio, hablando de los esposos. ¿Qué se llega a escuchar, hermanos? ¿Qué piensan algunas familias, hermanos? Sé que aquí no y lo aclaro. Cuando se le dice a la familia, es que primero es mi esposa antes que tu mamá o papá. Estamos hablando allá afuera, ¿eh? ¿Es algo incongruente, hermanos, para el pensamiento mundano? Sí. ¿Pero qué dice Dios? Aquí lo que importa, amada iglesia, amado hermano, amada hermana, es lo que Dios diga. ¿Aquí le importa a usted eso? Es lo principal para nosotros, hermanos. Aquí lo que importa es la palabra de Dios. Llegan muchas personas, es que pastor, y eso y esto, y mire, y pasó así. Oiga, ¿y qué dice Dios? ¿Por qué no piensa o va y va a la Escritura en oración para ver qué dice Dios? Sí, pastor, pero otra vez. ¿Pero qué dice Dios de lo que me está comentando? Es mejor ir a Dios, ¿no, hermanos? Es mejor ir a su palabra. Viendo en este ejemplo, hermano, de incongruencias. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Tenemos que amar a nuestra esposa como Cristo ama a su iglesia. ¿Qué piensa el hombre allá afuera? El hombre sin Cristo del trato hacia la mujer. Bueno, a mí me dijeron eso. Ni todo el amor, te vas a equivocar. Ni todo el dinero, porque no tienen llenadera. Bueno, o sea, no me lo dijeron así, ya se lo añadí. Yo no entendía eso, hermanos. Hoy lo entiendo, porque pues entiendo la palabra, vemos las verdades de Dios, empezamos a conocer su voluntad, pero sabe, eso sigue rigiendo la vida y el alma y la familia y el corazón de mucha gente allá afuera. Qué triste, hermano. Por eso los matrimonios están como están. La Biblia es contraria a los pensamientos del mundo. Vosotros, maridos, igualmente vivir con ellas ¿cómo? Sabiamente. ¿Cómo tratan los hombres que no conocen a Dios a sus esposas, hermano? Tremendamente. Ásperamente, todo el tiempo. Qué sabiduría, qué honor a la mujer, ¿verdad? Como a vaso más que. ¿Usted sabe cómo tratan a las mujeres? ¡Wow! ¡Qué contradictorio! El pensamiento de Dios a lo que vive el mundo. Para el mundo, hermanos, la mansedumbre es una debilidad y el orgullo y la arrogancia es una virtud, es una fortaleza para el mundo. Miren, los judíos, hermano, espiritualmente eran orgullosos, eran autosuficientes. Ellos pensaban que eran justos, hermanos, en su actuar y que cuando viniera el Mesías los iba a tener en alta estima. Se engañaban a ellos mismos. Lucas 18:11, recordemos la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Hay humildad ahí? Ninguna, hermano. ¿Sí? Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Uy, qué humildad, ¿verdad? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Hermano, un corazón sin humildad. La palabra de Dios hoy nos recuerda que el ciudadano del reino, hermano, el que le pertenece a Dios, muestra un rasgo distintivo que es la humildad. Y esto tiene una implicación, hermano, escuche por favor, una implicación muy, muy importante para cada uno de nosotros. Hoy,
Hay una implicación importantísima como creyentes. Esa implicación es que debemos en esta vida, como hijos de Dios e hijas de Dios, ceder. Que debemos ceder en derechos, en espacio, en tiempo, en posición, incluso privilegios. En ocasiones, hermanos, ¿cuántas veces por situaciones que pueden ser injustas nos llegamos a quejar, hermano, todos? Exigimos nuestro derecho. ¿No es cierto, hermanos? En ocasiones decimos, ya no más, ya no voy a dejarme, ya no voy a permitir esto, que esto siga adelante, en el trabajo, en casa, qué sé yo, hermanos. La realidad es que muchas de las circunstancias, hermanos, muchas de las circunstancias de esta vida, ese tipo de circunstancias quitan nuestra paz por no mostrar un espíritu en humildad. Por no ceder en nuestros derechos, que muchas veces nuestra carne, escuche bien, nuestra carne se opone, por supuesto, al sufrir. Por ello exige nuestra carne no ceder. El ejemplo más claro de esta posición para el mundo y la carne es, hermanos, incongruente. Lo tenemos en quién, en nuestro Señor Jesucristo, de quien precisamente, hermano, ordena que aprendamos de Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Mateo 11:28. Usted conoce el versículo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré. Ahí está la clave, hermano. Ahí está el descanso y la paz en el Señor. Dice el verso 29, Mateo 11:29, llevad mi yugo. Fíjese, habla de descanso en Él. Pero inmediatamente habla de ¿qué? De llevar un yugo, hermano. De llevar un yugo. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Y dice ahí, ¿qué dice? Aprended. Tenemos que aprender ¿de quién? Dice el Señor, de mí. ¿Qué vamos a aprender, Señor? Dice Él que yo soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón. Y esto es algo maravilloso, hermanos. Hallaréis algo. ¿Quiere usted descanso, hermano? Aquí está la clave. A pesar del sufrimiento, a pesar del dolor o de la difamación, aquí está el descanso. Hallaréis descanso para vuestras almas. Esta condición, hermanos, de mansedumbre y humildad va a producir descanso en nuestras almas, porque la mayoría de las ocasiones no tenemos descanso ni paz, porque es nuestro orgullo, hermanos, y repito, es nuestro orgullo que se ofende e irrita de algún agravio. Y eso es algo, hermanos, que roba nuestra paz. Esta humildad es algo que solamente puede aprender, o se puede aprender, o podemos aprender ¿de quién, hermanos? Del Señor. Por ello Él dice, aprender de mí. Este ejemplo, hermanos, de carácter manso de Jesús nos lleva a una fuerte, hermanos, confrontación en nuestras vidas, a usted y a mí. Una fuerte confrontación. El Señor es nuestro ejemplo, amén. Él recibió agravio, Él recibió ofensas. Él está diciendo que Él es nuestro ejemplo y que en Él vamos a tener descanso, hermanos. ¿Será verdad eso? Por supuesto lo es. Él es nuestro ejemplo, lo es porque Él lo dijo. El Señor recibió agravio, pero pregunto, ¿Él se airó? ¿Él discutió cuando estuvo sufriendo injustamente? Él confrontó a alguien, oye, ¿por qué me dices que soy ¿Cómo lo catalogaron a Él? ¿Como borracho? ¿Como un comelón? ¿No? ¿Qué más? ¿Cuándo usted vio en la Escritura que Él reclamara eso, hermanos? ¿Él lo hizo?
No. El Señor no se airó por ninguna injusticia cometida a su persona. Se airó, hermanos, cuando la injusticia tiene que ver con algo que Dios considera injusto, pero no la injusticia contra su propia persona. Él no se airó, no reprochó contra su propia persona nada. Cristo no protestó ni contendió cuando le difamaron, cuando le insultaron. Le decían glotón, amigo de pecadores, amigo de prostitutas, lo abofetearon, lo escupieron, hermano, etcétera, etcétera. ¿Cuándo discutió él porque lo golpearon, hermano? ¿Cuándo reclamó y buscó venganza, hermano, de ello? En ningún momento. Él fue a la cruz, hermano, sin pronunciar palabra alguna, como oveja. ¿A dónde, hermanos? Al matadero. Vamos a Isaías 53:7. Angustiado él. ¿Y qué más? Y afligido. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. ¿Qué hizo, hermanos? Enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, podemos recibir injusticias, podemos recibir difamaciones, pero no tenemos que ir a que nuestra carne se aire. A quien tenemos que ir es al Señor, a Dios mismo, quien juzgará todo con justicia. Tenemos que ir a Dios en todo agravio, porque Él es el que juzga con justicia. No que nuestra alma se vuelva rencorosa ni airada, hermanos, sino que nuestro espíritu sea un espíritu apacible, manso y humilde. Y ahí habrá descanso. ¿Para quién, hermanos? Para nosotros. Escuche lo que dice el pastor MacArthur en uno de sus comentarios. El individuo manso ha muerto a sí mismo y por tanto no se preocupa por los agravios que le hagan, o por pérdida, o por insultos o abusos en su contra. No se defiende. Primero, porque esa es la orden y el ejemplo del Señor. Y segundo, porque sabe que no merece defenderse. ¡Wow! El ser pobres en espíritu y haber llorado por su gran pecaminosidad, los individuos mansos sufren humildemente delante de Dios, sabiendo que no tienen nada por qué elogiarse. De hecho, hermanos, el creyente, nosotros tenemos a Dios para fortalecernos, amén. Aún en la injuria, aún en el agravio, aún en la ofensa. Y tenemos el Espíritu Santo que nos permite dar un fruto, el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, ¿qué más, hermanos? Paciencia, ¿qué más? Bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Pero dice ahí mansedumbre. Para muchos el problema es que no hemos oprimido nuestro orgullo, hermanos, como deberíamos hacerlo. Y hemos caído en falta de obediencia a Dios, porque Dios nos enseña o nos demanda lo que tenemos que hacer. Hoy el Señor nos recuerda que debemos ser mansos y humildes de corazón, como lo fue o lo es Cristo mismo. Amén. El orgullo, hermanos, reconozcamos, el orgullo de nuestra carne nos estorba para vivir como bienaventurados, hermanos. Nos estorba para vivir mansamente, humildemente en nuestro espíritu. La imposición no es una característica de humildad, hermanos. En una injusticia queremos imponer y hacer, no es una característica de la humildad. Ahora, hermanos, no debemos olvidar que si Dios ha permitido situaciones difíciles en nuestra vida, es para trabajar en nuestro carácter. Quiero repetirle eso. No debemos olvidar, hermanos, que si Dios
ha permitido situaciones complicadas en nuestra vida y difíciles, es porque Él sigue trabajando en nuestro carácter, por ser sus hijos y sus hijas. Él sigue trabajando, hermanos. Y en muchas ocasiones, para trabajar, hermanos, ¿con qué creen? Con nuestro orgullo. Con nuestro orgullo, hermanos. Dios sigue trabajando en nosotros, perfeccionando nuestro carácter hasta reflejar el carácter de Cristo. Filipenses 1:6. Dice, estando persuadidos de esto, hermanos. Usted y yo debemos estar persuadidos de esto. Que el que comenzó en nosotros la buena obra, porque es una buena obra, hermanos, ¿el qué va a hacer? La va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el día del Señor. A veces se nos olvida, Él sigue tratando con nuestra vida, hermanos. Y es la falta de humildad que nos lleva a no dejarnos, a encolerizarnos, a responder la agresión y el agravio, a responder la injuria. Si hay alguien que no respondió el agravio, fue Cristo, hermanos, a quien debemos imitar porque Él es nuestro ejemplo. Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, hermano. Para esto fuimos llamados. Usted y yo y todo creyente para esto. Porque también Cristo padeció. ¿Por quién, hermanos? Dejándonos ejemplo para seguir sus pisadas. Dice, para esto fuiste llamado. Significa que el propósito de Dios en nuestra vida, en nuestra salvación cristiana, incluye soportar los sufrimientos injustos y hacerlo con paciencia. Y Él es nuestro ejemplo, dice, ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Dice el verso 23, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga. ¿Qué tiene que hacer usted y yo, hermano, cuando hay algo que nos esté afligiendo, que nos estén difamando, que nos estén injuriando, que nos estén ofendiendo? Esto. Encomendar al Señor, al Dios justo, que juzga justamente todo, absolutamente todo. Y mire, y callar. Ese es el ejemplo del Señor. Y aquí lo dice muy claramente, dejándonos ejemplo para seguir sus pisadas. ¿Qué hacía? Pues no maldecía, no injuriaba, no amenazaba, se encomendaba la causa al que juzga justamente. El Señor es nuestro ejemplo de mansedumbre y humildad, hermano. Fuerte y no débil. ¿Cuándo mostró ese celo, hermano, y esa fortaleza? Con los cambistas. Nunca dejó de ser manso y humilde en su corazón, pero cuando fue necesario por el celo de Dios, hermano, Él hizo lo que hizo, ¿no es cierto? Un total equilibrio. Se airó, pero no pecó. Por supuesto que no pecó. ¿Cómo está su vida, hermano? En esta área, en la humildad, en la mansedumbre. ¿Es usted una persona mansa? ¿Soy yo una persona mansa, humilde? Si somos sinceros, hermano, todos batallamos con nuestro orgullo. Absolutamente todos, los que estamos aquí. Todos batallamos con nuestro orgullo en una u otra medida. Por eso decía Pablo en Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor os ruego, fíjese cómo hablaba, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis, otra vez, llamados. ¿Cómo es cómo es ese andar digno? Dice el verso 2, con toda ¿qué? Humildad y aquí está, hermanos. Esto es un andar digno de un hijo, de una hija de Dios. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos como, hermano, con paciencia los unos
a los otros en amor. Aquí está la instrucción, hermano, para usted y para mí. Bien, podríamos terminar aquí la enseñanza. Que Dios desea, hermanos, que con humildad y mansedumbre nos soportemos con paciencia los unos a los otros, pero todo esto en amor, hermanos. El orgullo es una lucha, hermanos, ¿cada cuándo? Diaria, en cada uno de nosotros. Por ello cada día tenemos que ir, hermano, al trono del Señor, ir a su presencia en oración para humillarnos y pedir de su gracia. No sé qué prefiera usted, hermano. ¿Que lo humille el Señor? ¿O que cada uno vengamos en humildad ante el Señor? Son situaciones muy diferentes, hermanos. Muy diferentes. Porque el Señor puede hacerlo en cada uno de nosotros, hermanos. No esperemos a que el Señor tenga que humillarnos, hermanos, para comprender o para entender o para obedecer lo que Él espera de nosotros en nuestra vida. El Señor pide que nos miremos, hermanos, con sinceridad, que evaluemos nuestra vida con sinceridad. Si en verdad somos humildes o no. Él conoce lo que somos, hermanos. ¿No es cierto? Y cómo somos. Y con qué luchamos. Y a veces ni siquiera luchamos contra ello, hermanos. Ejemplos de humildad en la Biblia hay muchísimos, hermanos. Muchísimos. Ahí está Abraham. ¿Recuerda usted cuando sus pastores eran muchos y los de Lot también eran muchos y había problemas entre ellos? Ya había discusiones y contiendas. ¿Qué le dijo a Abraham a Lot? Escoge lo que tú quieras, escoge a donde tú vayas. Si tú vas para la derecha, yo voy para la izquierda. Si tú escoges los campos de la izquierda, yo voy a ir para la derecha. Él tuvo que escuche, ceder, hermanos. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Dios lo bendijo? Claro. Pero él tuvo que ceder, hermanos. Era Abraham. No era Lot. ¿El qué? El amigo. A quien Dios había llamado. Él, hermanos, tenía humanamente el derecho, por decirlo así, de decir, espérame, yo voy a escoger lo mejor. ¿No es cierto, hermanos? Humanamente, si lo hubiera pensado de esa manera, lo hubiera hecho, pero él no hizo eso. Él cedió, hermano, para llevar las cosas en paz y para dar un buen testimonio ante todas aquellas personas, para que hubiera armonía entre ellos. Usted puede leer la historia o esta porción ahí en Génesis capítulo 13. ¿Qué me dice de José, hermanos? ¿Sufrió injusticias? Hermano, de sus propios hermanos, de su propia, digamos, carne, de su sangre, ¿no? Sus hermanos. Y hermanos, soberanamente Dios orquestó todas las cosas y lo voy a expresar de esta manera. Tuvo la vida de sus hermanos en sus manos. ¿No se acordaba del agravio? Claro que se acordaba, pero ¿cómo se acordaba? ¿Con rencor, hermanos? Diciendo, voy a esperar la primera oportunidad. Él tenía un poder, hermanos. Después de Faraón era el más poderoso. Él pudo haber acabado con la vida de sus propios hermanos. Claro, no fue así, hermanos. ¿El que hizo? Él cedió, hermanos. Cedió a su derecho. Pudo haber tenido, hermanos,
No pudo haber tenido. Tenía en sus manos el poder para decidir qué pasaba con la vida de sus hermanos, y aún de todo un pueblo. Pero decidió bendecirlos, decidió ayudarlos. Él se dio, hermano. Y le voy a leer Génesis 45:5, dice: ahora pues, no os entristezcáis, le dijo a sus hermanos, fíjense, ni os pese el haberme, ¿qué? Vendido acá. Y aquí hay un porqué y un para. Dice: porque para preservación de vida me envió Dios delante de ¿qué? Él entendió que en todo lo que él padeció, ¿quién tenía un propósito? Dios mismo. Si no entendemos eso, nos vamos a amargar y nos vamos a esto y aquello y aquello. Ellos se dieron. Humanamente, repito, tenían el derecho. Ay, me agraviaron, yo los acabo ahorita. No lo hicieron. ¿Qué me dice de David, hermanos? En su momento, ¿con quién? Pudo haberlo acabado. Estaba dormido, lo vio y lo tuvo. Y aún, hermano, fíjese, aún que el otro lo buscaba para matarlo. Le cortó un pedazo ahí de su túnica para mostrarle que había podido hacerlo, no lo hizo. Y aún, hermano, usted conoce la historia, aún se refirió a ese momento con mucho temor, porque era alguien que Dios había levantado. El ungido de Dios. Así es, hermano. Ese hombre se dio. Ese hombre se dio. Abraham, José, David. Primer libro de Samuel, no lo busca, ahí lo puede leer en casa. Es el capítulo 24. Por supuesto, el más grande ejemplo, hermano, lo tenemos y ya lo vimos en nuestro Señor Jesucristo. El Señor, hermano, nos recuerda hoy que el creyente que pertenece a su reino y estará un día en ese reino, muestra humildad y mansedumbre. Muestra que el que pertenece a su reino cede, hermanos, aún a sus derechos, aún a su tiempo, aún a su espacio, aún a su posición y aún a sus privilegios, hermanos. Pedro dijo algo muy importante: revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, Dios mismo, Él os exalte. ¿Cuándo, hermanos? Cuando fuere tiempo. Resista, aguante en el Señor y fortalezcas en el Señor. Él es el juez justo, que juzga todas las cosas en verdad, con justicia. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué es lo que nos lleva a crecer en esa humildad, hermanos? ¿Sabe? Es mirar al Señor. Es leer su palabra. Es saber cómo Él actuó, hermanos. Es saber cómo Él vivió, porque Él es nuestro ejemplo. Como leíamos, para seguir sus pisadas. Es ver a Dios. Mirar a Dios. Eso nos va a volver humildes, porque ante la grandeza de Dios, hermano, no somos absolutamente nada, ni dignos de nada, hermanos, de nada. Por eso dice: benditos los humildes, porque ellos heredarán la tierra. ¿Cuál tierra, hermanos? La tierra que Dios ha preparado para su pueblo. La tierra que Dios ha preparado para sus hijos e hijas, para poder un día, hermanos, disfrutar el cielo nuevo y la tierra nueva para aquellos que le pertenecen. Con esto concluimos. Salmo 37:11. Salmo 37:11 dice: pero los mansos, ¿qué va a pasar, hermano? Heredarán la tierra. No es que nos la hayamos ganado, la hayamos comprado. Va a ser una herencia de nuestro Padre para sus hijos.
una herencia, hermanos, en amor. Y se recrearán con abundancia de ¿qué, hermanos? Esa paz, hermanos, es real. Cuando estemos con Él, esa paz va a ser en toda su gloria, en toda su magnitud y en toda su gracia para aquellos que han confiado en Él, hermanos. Para aquellos que son mansos, para aquellos que son llamados bienaventurados. El orgullo busca su propia gloria, hermanos. Esa es una realidad. Pero el ser manso, la mansedumbre, busca la gloria de Dios. Glorifique a Dios, hermano. Aún en el tiempo complicado de afrentas, de injusticias, aún ahí tenemos que glorificar al Señor. Él da la fuerza, hermano, porque su Espíritu Santo mora en nosotros. Y parte del fruto del Espíritu es la mansedumbre, hermanos. Ahí el Señor es glorificado. Amén, iglesia. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por confrontarnos en este día con nuestra manera de vida, Señor. ¿Qué no conocerás de cada uno de nosotros, Padre? No conocerás nuestro hablar, no conocerás nuestro caminar, Padre. No conocerás aún nuestros pensamientos. Señor, conoces todo de nosotros. Conoces cuán altivos llegamos a ser en ciertas circunstancias, Señor. Cuán soberbios, Señor, nos llegamos a mostrar en ocasiones. Señor, hoy te pedimos perdón, Señor. Hoy acudimos a ti pidiendo de tu gracia, de tu misericordia, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Hoy agradecemos el hecho de que nos recuerdes que la humildad no se refleja nunca, Señor, en la altivez. Que la humildad no se refleja, Señor, en protestar por alguna injusticia o porque las demás personas nos afecten. Gracias por recordarnos, Señor, que la humildad se manifiesta en una espera en ti, en una espera callada que muestra que confiamos en ti, Señor, que eres el juez justo. Ayúdanos, Señor, por favor, a entender la humildad, a entender que sin ti nada somos. Ayúdanos a entender que es mejor venir a ti en humildad a que tú nos humilles, Señor. Sigue trabajando en nosotros, Señor. Sigue trabajando en cada hermano, en cada hermana, Padre. Necesitamos ellos, Señor. Ayúdanos a tener siempre presente el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que siempre actuó en humildad, en mansedumbre, sin protestar, en silencio, siempre encomendándose a ti, Señor, toda su causa. Él es nuestro ejemplo de humildad. Él no se aferró a lo que Él era, Señor, sino que se humilló hasta la muerte. Él es nuestro ejemplo, y muerte de cruz. Y por esa humildad, Señor, por lo que Él es, tú le exaltaste. Le exaltaste hasta lo sumo. Y le diste un nombre que es sobre todo nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser cada día un poco más como Él, Señor, para que nuestra vida te dé honra y te dé gloria, Señor. Gracias te damos, Señor.
Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a caminar en tu verdad, Padre. Tu palabra es verdad. Gracias, Dios. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Antes de irse y de levantarse, es cumpleaños de Cami, hermanos.